Es interesante debatirlo. Ahora hablamos de una cuestión provincial, ¿no? Que podría impactar en todos 427 municipios de acuerdo a aquellos que adhieran a la ley con la idea, ¿no? Lo tenemos en línea al legislador. Rodrigo, buen día. Mariano Campelone y todo el equipo de Primera Mañana te saluda. Gracias por atendernos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien. Jueves con un Bueno, me poquito de alegro. frío aquí en Altagracia. Bueno, Sí, está fresco. un tema, ¿no? Que venimos siguiendo, surgió el debate en su momento en la ciudad de Villa Allende, algo que trajo realmente una discusión más allá de un debate. Y en algunos sectores de la ciudad sabemos muy bien que hay vecinos que han directamente cerrado la calle, ¿no? La cuadra, mínimamente la cuadra, que se han puesto de acuerdo porque han sufrido muchísimo el flagelo de la inseguridad. Y en esto, bueno, un proyecto que termina impulsándose en la legislatura provincial. ¿Cómo se ha tomado esto en el ámbito político de la legislatura? Bueno, yo diría que con atención. Ujú, ¿Por qué? Porque lo que se inicia en Villa Allende, como un debate, después una ordenanza y ahora una futura implementación seguramente, ujú. tiene que ver con una demanda de la sociedad. Hay gente que duerme con un ojo abierto desde hace mucho tiempo, que cada vez que sale la hija o el hijo hasta la parada de ómnibus lo tiene que acompañar para que no le roben, lo golpeen, que no pueden andar con un celular a la vista porque se lo roban, Mm. la cantidad de gente que le han robado las gomas del auto, eh, ni hablar de aquellos que pueden haber sufrido algún asalto, ¿no? Ujú. A mano armada. Pero digo, eh, estamos en una situación de inseguridad. Nosotros estamos proponiendo una herramienta, un instrumento. Esto no es la solución definitiva al problema de la inseguridad porque sería un engaño decir algo así. Esto es un paliativo. ¿Para qué? Y para que vuelva la paz y el orden a determinadas zonas en donde la verdad es que la gente la está pasando muy mal. Entonces la idea es autorizarle a la policía a hacer cerramientos provisorios que permitan la circulación en Ujú. algunos carriles seguros, digamos, de Mm. modo tal que quien entre un barrio pueda hacerlo, no vedarle el ingreso, no es Claro. convertir los barrios abiertos en country, no es la idea, Ujú. sino es ordenar la circulación para que exista un control más adecuado con cerramientos provisorios en horarios y días determinados. Bien, claro, te escucho atentamente y lógico, ¿no? Porque cuando esto llega a la prensa, llega el titular o se va de alguna manera, si bien se informa, pero también se va logrando, digamos, debatir cuestiones que vos decís, como legislador, decís, che, eso no está en el proyecto y esto sí. Entonces, bueno, escucharte decir, che, ¿quién tendría la potestad de decidir qué calle o qué cuadrante podemos cerrar? Sería la policía de la provincia de Córdoba, Bueno, a ver, el tema es no el así, grupo de el proyecto está. vecinos. No, no, es que es una articulación público-privada. Ujú, Esto puede surgir por dos iniciativas. O los mm, vecinos dicen, en esta zona hay que hacerlo y lo piden, y se abre un registro de oposición, es decir, che, si el 40% o más de los vecinos se opone, esto no se hace. ujú, Eh, o lo inicia la policía, en cuyo caso tiene que abrir el registro de oposición para que los vecinos de esa zona digan sí o no, en un mm, 40% o más. Si se opone más del 40%, no se hace. Entonces, esto es muy importante, la participación vecinal, porque la idea es, esto no es lo que sucedió en la pandemia y dijeron cerramos todo y hay un señor de arriba que te dice, bueno, circula. No, no, ujú. esto es distinto, esto es una cuestión en donde el vecino tiene un protagonismo central. Es de una instrumentación un poquito más difícil en el sentido de que, como es más colectiva, es más difícil, Ujú. pero también más genuina, ¿no? Entonces a nosotros nos parece que esto ayudaría mucho en determinadas zonas. Ahora, si no atacamos la droga, tanto el tráfico como el consumo de drogas, el delito va a Mm, seguir. Y si no trabajamos el proyecto de vida de muchos chicos que están sin hacer, sin ujú. tener que hacer, sin oportunidades, sin horizontes, el delito es una puerta abierta
es un llamador, es un anzuelo que le están tirando en cada esquina. Claro, lo que vos planteas es la punta del iceberg, ¿no? O sea, vemos un resultado, Totalmente. este síntoma social, basado en distintas problemáticas. También hay una cuestión que nos atraviesa a todos los argentinos, que es una situación macroeconómica, donde las decisiones de un También, gobierno nacional mejoran o afectan, ¿no? Y en este caso, bueno, totalmente. tendríamos la sensación de que esto no está nada bien para un sector de la sociedad, ¿no? Para un segmento o distintos segmentos de social que termina, a ver, eh, hay una problemática con la seguridad sin ninguna duda. Podemos proyectar las medidas para un paliativo, trabajar sobre lo preventivo, está bárbaro. Ahora, ¿no crees que esta medida podría ser a ver, porque está complicado, ¿no? Pero por ahí decir, che, una medida clasista, o sea, esto de que terminó, viste, en la marcha de la gorra en su momento, porque bueno, porque el auto feo no lo quiero estacionado en la puerta de mi casa, o no quiero que pase tal o cual, o tanta gente. Entonces, bueno, el 40%, el 100% de los vecinos está de acuerdo y cerramos la cuadra. ¿No es complejo eso? Que no queda Mira, muy dividido, o sea, es como que... es un riesgo, pero te voy a decir algo. Uno advierte que los mayores niveles de inseguridad se sufre en los barrios más humildes, Ujú, más humildes. Los mensajes que yo he recibido por las redes con motivo de este proyecto ratifican eso, es decir, son sectores que se encuentran hipervulnerables ujú, y que de algún modo están pidiendo auxílienos, dennos una mano. ujú, Ahora, si todo se reduce a trabajar sobre las consecuencias, que es lo que estamos trabajando con este proyecto, estamos hablando de ujú. consecuencias, Claro. y no vamos a las causas, y Claro. bueno, va a ser infinita. E Ujú, incluso si la estrategia no es mucho más ofensiva contra el delito, te voy a dar un caso. Se han robado 450 y pico de autos en el mes de abril en la mm, provincia de Córdoba. Esa cantidad de autos no desaparece, no se fuma. Hay una organización que se los está robando, indudablemente. ujú. Mirá la cantidad, casi 500 autos. Sí, es muchísimo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vos tenés que hacer inteligencia criminal e ir a buscarlos, los que están en eso, y Ujú, meterlos presos. Eso te baja el delito porque ya el tipo que va y se sube al auto y lo roba no es ujú, el capitalista del asunto. El capitalista está en una oficina. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es trabajar primero una ofensiva contra el delito. Segundo, una ofensiva contra las causas que generan las mm, condiciones. ujú, Entonces, esta prédica de la desaparición del Estado, hay que tener cuidado porque el Estado es lo único que puede volver y llegar a ujú, determinados lugares, en alianza con muchos otros sectores de la comunidad, ¿no? Pero a ver, si nosotros volvemos a los territorios mm, y empezamos a trabajar el proyecto de vida de los chicos, mm, si los exponemos a la cultura, al arte, al deporte, si los sacamos a hacer campamentismo estudiantil, si los ofrecemos el servicio comunitario para que la gente pueda sentirse más útil, que no es mm, solamente un envase a llenar, es decir, si le damos un horizonte, si le llenamos de sentido a la vida, sí. y bueno, va a ser distinto, pero un chico que todo es no, yo siempre pienso esto, ¿no? Mm, Vos vas por la calle, te paran en un semáforo, venís medio distraído con tus problemas y qué sé yo, viene ujú, un chico, te va a limpiar el vidrio, le decís no. ujú, El que viene atrás tuyo de vuelta le dice no. Y el otro le dice no. ¿Cuántos no acumula un chico de esos en un día? ¿Qué genera en el corazón y en la cabeza de ese chico esa cantidad de nos? Entonces, yo digo, cuidado, ¿eh? Cuidado con esta simplificación de los problemas Sí, es una y pensar que invisibilización de la persona en realidad. El no claro, es invisibilizar la persona, ¿no? Es como cuando invisibilizamos a es aquel tremendo, que hace el trabajo de limpiar un baño en un shopping, ¿no? Nos parece que no existe, que está invisible, que no es nos gusta. tremendo. Entonces es Es un terrible. cero. Pero es un síntoma. Y en una política, en un gobierno nacional que discursivamente es violento y que acá el que más tiene es el que más tiene poder económico, es el que más derechos tiene. Entonces, por ahí yo te escucho y digo, bueno, acá hay una cuestión, guiarse y legislar a través de lo que sucede en las redes sociales, ahí hago un punto y aparte y hago una reflexión. No, debo ir a la estadística
ante la denuncia. Por supuesto que vamos a encontrar a aquel que no denuncia porque está podrido, porque tarda 4 horas, porque no le toman la declaración, porque la policía nunca aparece, porque todo el esquema. Entonces deberíamos trabajar entonces en mejorar las instituciones, o sea, trabajar sobre lo que es la institución de la policía de la provincia de Córdoba. El gobierno hizo una ley de seguridad donde trató, impulsó y le pidió a los municipios que acompañaran para que la ley de alguna manera no fracasara, donde hubiese adhesiones. Le trasladó cierta parte del problema a los municipios, sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, los municipios sacaron esta guardia urbana, esta patrulla, ¿viste? Con gente que no está preparada para eso, convengamos. Entonces, convengamos que es como una gran alarma comunitaria, porque no hay gente que esté preparada para afrontar una situación de un delito en flagrancia, por ejemplo. Sucede un delito en el momento... No puede hacer más que llamar a la policía. En muchos casos tenemos, viste, división Palermo en algunos lados, viste. Es como muy complejo, ¿no? O sea, claro, muchos se me enojan a veces, pero hay una realidad. Ahora, no podemos trabajar sobre, a ver, vuelvo a decir, ¿no? Esto es la punta del iceberg. Es como cuando hablamos con la edad de imputabilidad, porque además la gente no entiende que la edad de imputabilidad no es que el chico lo vamos a meter en Bower con 14 años, sino que vamos a meter un proceso y que hasta que el chico no tenga 18 años, bueno, lo mismo es un problema para el Estado. Entonces, no conviene trabajar más sobre la familia, sobre la educación. Hablábamos hace un rato, hoy particularmente es el día de la... Adolescencia y jóvenes contra la violencia y la discriminación. Bueno, y pensar en la UH, esto que arrancó en su momento Lilita Carrió, que lo aplicó el peronismo, el kirchnerismo, donde la cosecha de algodón, donde hay provincias pobres, donde hay mano de obra en la niñez, bueno, decir, che, la UH sirvió para que estos chicos, en vez de ir a laburar por 2 mangos y que además sufrieran todo lo que es el flagelo del laburo infantil, más todo lo que conlleva eso, abuso, bueno, distintas situaciones horribles que también no nos interesa y la invisibilizamos porque mejor no verlo, porque nos hace mal, mejor no ver la pobreza que la tenemos a 15 cuadras, ayudamos al que se inundó a 2.000 kilómetros, pero no ayudamos al que tenemos a 15 cuadras, que hoy la calefacción es el perro con garrapata, porque es la realidad, lamentablemente hay gente que está abajo de 2 chapas, que no tiene un cielo raso y que se está muriendo de frío. Pero, ahora, fíjate una cosa, ¿no? Sí. Yo advierto que acá se confundió algo históricamente en los últimos años. Que a mayor gasto público, mayor bienestar. Y fíjate que sucedió todo lo contrario, porque a mayor gasto público, lo que ha terminado sucediendo es que hemos terminado en diciembre del 2023 con el 54% de pobreza. Entonces, evidentemente, el Estado tiene que existir y tiene que ser activo. Pero en nombre de los pobres se les ha robado descaradamente a los pobres. Se los ha engañado y se los ha convertido en un envase a llenar y se los ha, de algún modo, menospreciado. Entonces yo creo que hay que revisar este paso reciente para no volver a cometer los errores. Las personas tenemos siempre algo para dar, aunque seamos muy humildes, aunque seamos muy precarios. Hay algo en la dignidad última de la persona que le permite reaccionar ante las cosas. Entonces no pasivicemos anticipadamente a la gente. Yo creo que se abusó del subsidio, se pensó, usted quédese ahí quieto que yo le voy a dar todo, yo soy su papá. No, usted tiene dignidad, usted también puede poner de su parte, usted también puede aprender un oficio. Claro. Hay gente que se le ha dejado expuesta a la nada porque no ha podido aprender ni siquiera un pequeño oficio, cortapasto. Entonces, o aprender a sostener un trabajo. Mirá lo que te digo. Hay gente que de tanto que se le ha dado no puede sostener una hora un trabajo, fíjate vos. No, lógico. No hay, es más, hay una ruina, hay una estadística donde se habla de 2 generaciones, padre e hijo, que es muy complejo el tema de la responsabilidad sobre el trabajo, ¿no? O sea, más allá... De algo cultural. Exactamente. Algo cultural ahí. También hay algo económico, ¿no? Que hay una realidad. Si yo tengo el peón de obra y le quiero pagar 20.000 pesos el día hoy y el pibe gasta 5 de bondi de ida y 5 de bondi de vuelta y pretendo que con los 10 que le quedan se coma algo al mediodía y después cuando me dice, che, no puedo venir a la obra, yo le digo, son todos vagos, ¿viste? Nadie quiere elaborar, necesitamos bala y lonja. Bueno, la economía es un sistema de incentivos, la economía es un sistema de conveniencias. Claro. De conveniencias y de posibilidades. Indudablemente. Pero bueno, a ver, todo esto que
nosotros estamos hablando, Sí. evidentemente tiene solución. ¿Por qué tiene solución? Debería, Porque sí. si vos mirás la historia de muchos países, Ujú. vas a encontrar. Ahora, ¿dónde hicieron palanca la mayoría de los países? Ya le pasó a la Argentina en Ujú. alguna época, en la educación. Cuando Sarmiento hizo el censo, mira qué lindo pensar esto. Cuando Sarmiento hizo el censo, 1869, el 72% de la gente era analfabeta, Sí. no sabía leer ni escribir, y el 75% era pobre, es decir, que había una correlación directa Ujú. entre falta de instrucción y pobreza. Bueno, ¿qué hizo? Dijo, bueno, vamos a universalizar esto. Cuando viene Roca, año 1800, sería 80 y Ujú. pico, dicta la ley 1420, la ley de la educación universal, gratuita y obligatoria. Eso le dio a la Argentina la mejor política social de América Latina, Sí, señor. que duró hasta la década del 60. Sí. Después empezó en los 70, 80 ya nuestra decadencia educativa. Mm. Pero mientras tanto tuvimos un sistema desde el primario Sí. hasta la universidad fabuloso, que nos dio una diferencia enorme. Ahora, si vos mirás los grandes tigres asiáticos que le llaman, Ujú. ¿dónde están poniendo el acento? Y bueno, en la inversión educativa, en la Ujú. tecnología, en el conocimiento. Más hoy, que Ujú. cada día los trabajos físicos están más automatizados Claro. y donde más se necesita el trabajo intelectual. Entonces, si no preparamos a nuestra gente, vamos a luchar por los trabajos menos remunerados del mundo. Ujú. Entonces, la clave nuestra está en la educación. Y ahí es donde nuestros gobernantes creo que muchas veces hacen agua, porque prefieren mucho el cemento. Cuidado que el cemento fascina, pero no resuelve muchas veces. Lógico. Yo creo que en Córdoba lo que no lleva cemento a veces no tiene solución. Estamos demasiado enamorados del cemento. Pasa que el cemento financió muchas campañas políticas en la historia. Y es que Entonces, es difícil saber cuánto cemento hay gastado ahí adentro. Es como que sí, hacer el cálculo, viste, depende del ingeniero. sí, el cemento y la No timba. voy a ahondar El porque se me va cemento el y la tiempo. timba. Claro, es como complejo, digamos. Agrelo, ¿cómo ha sido tomado esto por los distintos bloques en la legislatura con respecto a esta presentación de este proyecto? Bueno, yo he recibido muchas muestras de simpatía con la idea. Por supuesto, son muestras, ya veremos después cuando se debate el proyecto. Ujú. Necesita una mayoría. Diría que todavía no la tiene, porque hasta lo que he hablado, yo diría que el bloque del oficialismo no muestra mayor inclinación a votarlo. Pero a mí me parece que hay cosas que son importantes. Es poner el debate sobre la mesa. Yo te traigo esta idea y te pongo el debate sobre la mesa y decime que no, o decime que sí, o encontrar una solución alternativa. A nosotros, a Encuentro Vecinal, al menos, no le importa que le den la razón. Lo que le importa es que las cosas se hagan. Entonces, si con este debate el ministro empieza a autorizar o busca una ley propia, aunque no sea de autoría nuestra, que permita empezar a instrumentar estas cosas y la gente puede empezar a dormir más tranquila, y bueno, la misión está cumplida. Bienvenido sea. Entonces, eso es un poco, claro, esa es un poco la idea. No corre riesgo esto de decir, bueno, echa la ley, a ver, viene después el abuso o el exceso en la normativa. Bueno, a ver, toda ley tiene ese riesgo, ¿cierto? Mm. Recién hablábamos de algunos abusos Sí. hechos a veces con la mejor intención que terminan diluidos, ¿no? Yo creo que, a ver, mientras exista control popular al tema, va a ser más difícil eso, porque también hoy Sí. hay mucha atención a las restricciones a la libertad. Sí. Entonces se va a producir un equilibrio, me parece a mí. Hoy hay una tensión entre libertad y seguridad. A veces tenés que elevar los niveles de seguridad para garantizar a determinada gente Claro. Te pregunto la esto, libertad, ¿no? ponele, qué sé yo, te pregunto esto porque en algún momento uno, ponele, pienso en Río de Janeiro, ¿no? Uno va al Sambódromo, te perdes un par de cuadras, te guía mal el GPS y terminás en la entrada de una de las favelas más grandes, ¿viste? Te encontrás Sí. con la policía militarizada, toda la historia, y te explican por dónde ir, no. Entonces yo pienso hoy en sectores de la ciudad donde llegar a un punto que es una zona roja, que es una zona conflictiva, de inseguridad, entonces toda esta gente me pasa por la puerta de mi casa, bueno, le cortas el tránsito ahí, le cortas allá, y gente que va a tener que caminar 20 cuadras para poder ingresar por un lugar que le quedó, que tuvo que pelear a regañadientes, poder pasar por un lugar para entrar a esa zona caliente. ¿Cómo hacemos?
Bueno, a ver, pero convengamos algo. Sí. La gente que vive allí, si con una medida así vos le mejoras su calidad de vida, se va a molestar 2, 3 cuadras, 5 cuadras para entrar a su barrio. Sí. Ahora, el problema lo tienen hoy que no pueden caminar una cuadra sin que les arrebaten algo. Anda a las paradas de ómnibus mañana. Me da más Fíjate a que cómo están las mujeres excluyo a abrazadas- ese que vive en la abrazadas. parte pobre y protejo al que tiene un poco más. Entonces seguimos escalonando el desastre, al revés, digamos, que vivimos. Al revés. ¿Vos decís que es al Yo te revés? diría, Sí. yo digo que las vulnerabilidades están más presentes en los barrios más humildes. Están presentes en los barrios más humildes. Es lo que yo veo y escucho. Y además, ¿sabes qué? Vos fíjate la gente que vive en barrios acomodados. Sí, tienen problemas de inseguridad, Sí, pero no son gravísimos. Hay otra gente que cuelga la ropa en la soga y se la roban. Sí, estamos de acuerdo. O sea, en una zona más acomodada puedo tener la reja, puedo tener la alarma con la cámara, le puedo dar de comer al perro, cámara, ¿viste? alarma, Sí. reja, y te das cuenta, y policías adicionales, y rondines, y gente que puede se acomodado más o menos. Ahora el problema lo están teniendo las personas más humildes. Si a eso es lo que estamos atendiendo nosotros, el resto ya medianamente está acomodado. Anda a los barrios más o menos, como vas a ver, se pagan una casilla donde hay un policía o un agente de seguridad que avisa. No, el problema lo tienen los humildes acá, a mi modo de ver, ¿no? No es de hoy, Y ¿no? A ver, perfecto, ¿no? Rodrigo, yo hace 20 años que vivo en Altagracia, 25 años que vivo en Altagracia, pero nacido y criado en Argüello, a media cuadra de la plaza de Argüello, sobre lo que es hoy Ramón y Cajal, ex Avenida Dante. Y vigilancia de barrio en la cuadra y en las distintas cuadras, y donde han vivido legisladores, gente importante del gobierno, vecinos, cónsules. Siempre hubo vigilancia del barrio. Había que hacer la polla, la canasta, la vaquita, se le pagaba en una punta de la cuadra, en la otra esquina en la Salle se ponía la otra plata y bueno, y se cuidaba. O sea, pero eso yo tengo 49 años y eso hace 25 que vivo en Altagracia. Imagínate lo que te estoy diciendo. Eso yo tenía 18 años y sucedía. O sea, no cambió nada, no mejoramos nada. Estamos involucionando porque ahora en vez de tener el rondín, la vigilancia, el cuidador, tenemos que cerrar la calle. Lo que pasa es que la cuestión social se ha agravado. Como todo, el abuso de cualquier cosa puede derivar en males mayores. Ahora, el uso razonable de esto, un razonable equilibrio entre seguridad y libertad, creo que nos va a traer algo más de paz, sobre todo en determinados sectores en donde se ha hecho muy difícil vivir. Hay gente que la está pasando tremendamente mal. Entonces, esto que estamos proponiendo nosotros es una herramienta. Pero si no trabajamos el proyecto de vida de los chicos, si no combatimos la droga, si no promovemos, y va a ser muy difícil, nos vamos a quedar en esta herramienta. Y esta herramienta es para la coyuntura, no para el largo plazo, evidentemente. Analicemos que matar el perro no es terminar con la rabia, ¿no? No, evidentemente, pero digo, a ver, si vos a una sociedad le provees droga, pobreza, exclusión, y bueno, va generando las consecuencias de, digamos, la violencia se va generando, primero empieza en la casa, la violencia familiar, después se extiende hacia el barrio, y todo es así, entonces siempre hay vivos, ¿no? Vos ves por ahí, en tal lado compran bronce, ¿y a quién le compra tanto bronce este tipo? Y le compra a todos los chicos que andan robándose una canilla, un picaporte. ¿Y para qué lo venden los chicos eso? Y para drogarse. Bueno, a ese tipo hay que ir a buscarlo a las pestañas y preguntarle. Nosotros estuvimos promoviendo, apoyando una ley de trazabilidad de los metales no ferrosos. ¿Para qué? Para que un tipo que anda comprando rezagos tiene que dar explicación de dónde lo sacó, porque lo hacen para qué, y porque hay gente que no tiene alma, que ven que un chico viene hecho pedazos, partido, y le compran para que se siga drogando. A ver, es una cosa el submundo cae en lo sexual, cae en el consumo o sea, todo esto que me dice, este flagelo genera un submundo que es gravísimo y estamos de acuerdo. Prostitución gira desde que el mundo gira, juvenil, ¿no? La prostitución juvenil. Cuidado, ahí hay mucho, han reaparecido muchas venerias. Bueno, todo eso es producto de un combo. Ahora, que esto tiene solución,
en la medida en que fijemos las prioridades. Fíjate vos, se Sí. andan gastando 14 millones de dólares para ampliar la playa de estacionamiento del Estadio Kempes. $1,5 millones para hacer reformas en el casino de Carlos Paz. Cuando vos ves eso, decís, bueno, mientras tanto le andamos negando a los maestros el sueldo, vos decís, acá hay un problema con las prioridades, evidentemente. Eso lo está pasando en Córdoba, ¿no? No en otro lado, en Córdoba. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo gastamos la plata de la gente. Le han pegado un Sin duda. impuestazo, un bolsilleo tremendo este año, y andan tirando la plata en una playa de estacionamiento. Sin Una duda. locura. Habrá que ver a quién se la dan después para que le flote, por supuesto. Rodrigo, En fin. prometo un nuevo llamado, vamos a hablar con la productora. Se me fue el tiempo, gusto. me he pasado 5 minutitos, pero ha sido agradable la charla, espero que te hayas sentido No, cómodo. igualmente, La ida y te vuelta agradezco está buena, creo que está bueno el debate, y queda mucho, ¿no? Porque es muy extenso, no es solamente pensar en Sí, esto, porque totalmente. cuando abrís la charla decís, che, empezamos en esta escucha activa que uno hace como periodista, Sí, bueno, van sí. surgiendo otras cosas, ¿no? A lo que tenía previsto, es. decir, che, no es encuadrar Así es. esto en cerrar la calle, porque bueno, podemos terminar, viste, en decir, che, le conviene al narco no cerrarte una calle, Sí, no es la formar idea. un gueto, no No formar es la un idea. gueto, es complejo, No. pero lo hablemos. Así es. Agradecerte esta comunicación, te mando un Un abrazo gustazo, enorme, un gusto. Hasta cualquier momento. Gracias por llamar. Chao. Bien, la palabra de Rodrigo Agrelo, legislador por Encuentro Vecinal Córdoba, ¿no? Esto que está en el debate. Fue debate en Villa Allende, salió por ordenanza en Villa Allende, Sí, hasta el momento hay muchos vecinos. que sí, que no, Que sí, que no, sí. y al día de hoy, bueno, está ingresado en la legislatura de la provincia de Córdoba a través de Encuentro Vecinal Córdoba.